Es un ejemplo a seguir. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Segunda de Timoteo. Primera no, segunda. Ya la primera la terminamos, gracias a Dios, hace aproximadamente un mes. Ya primera carta de Timoteo, me imagino que nos la sabemos al derecho y al revés. De cómo, de por qué el Señor inspira estas cartas y el Espíritu Santo guía al apóstol Pablo para que escriba estas cartas. ¿Cuál era el propósito? Bien, segunda carta a Timoteo. Vamos a hacer una introducción primero sobre la carta. Vamos a ver el título de la carta, la fecha en que se escribió. Vamos a ver el trasfondo histórico, por qué estaba pasando el apóstol Pablo cuando escribe la segunda carta de Timoteo. Y vamos a ver la estructura de la carta, para ahí sí entrar en materia. Vamos a hacer un contexto general. Bien, lo mismo hicimos cuando empezamos la primera carta a Timoteo. Vamos a hacerla en esta segunda carta. ¿Por qué? Pues para sí mismo nosotros no entrar como perdidos, como que bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Por qué lo escribió? ¿A qué hace referencia? Sino que tengamos una idea clara de cuál era el contexto, o cuál es el contexto en el cual se escribe la segunda carta a Timoteo. Bien, título, pues segunda carta a Timoteo. No hay pierde, ¿no? Este escrito o esta carta es la segunda parte o la segunda carta del grupo de las epístolas o de las cartas pastorales. Acordémonos que el apóstol Pablo escribe 3 cartas pastorales, que ¿cuáles son? En orden cronológico de tiempo sería primera de Timoteo, Tito y segunda de Timoteo. En orden bíblico está primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Bien, entonces estas 3 son las cartas pastorales y el apóstol Pablo la escribe para guiar a estos pastores, tanto a Timoteo como a Tito, pero también a guiar los pastores de todos los tiempos. Bien, de la generación en generación, para saber cómo debía que andar en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Bien, si alguien quiere saber cómo debe ser instruida o cómo debe ser formada, edificada, guiada, direccionada la iglesia de Cristo, pues sencillamente unos buenos libros para leer es 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito, que son las cartas pastorales. Bien, la fecha en que se escribe según la segunda carta a Timoteo, pues está dentro del año 64 al año 68 después de Cristo. Hay algunos estudiosos que lo acreditan al año 67, pero los que ya me distinguen un poco, no me gusta cerrar fechas, sino dar un promedio de tiempo. Año 64 al año 68 después de Cristo se escribe la segunda carta a Timoteo. Esa segunda carta fue escrita durante el cuarto viaje misionero del apóstol Pablo. Bien, este cuarto viaje misionero pues que termina en prisión en Roma. Entonces vemos que ese es el promedio del año 64 al año 68 después de Cristo, porque durante el año 68-69 el apóstol Pablo muere. Entonces por eso está el rango, por eso muchos le acreditan el año 67 que se escribió esta segunda carta. Bien, Pablo, vamos a entrar un poco al trasfondo histórico. El apóstol Pablo escribe su segunda carta a Timoteo durante su encarcelamiento en Roma. Si recordamos un poco, cuando estudiamos la primera carta a Timoteo, ¿dónde estaba el apóstol Pablo? ¿No se acuerda? Estaba encarcelado también en Roma. O sea, pero la diferencia del primer encarcelamiento al segundo encarcelamiento es que durante el primer encarcelamiento él tenía comodidad porque no estaba en prisión como tal, sino que, digamos, lo que estaba en un arresto domiciliario, casa por cárcel.
Él estaba en su casa y tenía visita. Acordémonos que muchas veces lo visitaron los hermanos, le llevaron provisión. Él mismo recibió también a Filemón. Cuando se escribe Filemón, él guía a Filemón para que reciba nuevamente a su esclavo. Y hay un intercambio de comunicación, ¿cierto? Y permite que entre gente. Bueno, su primer encarcelamiento fue como más suave, por decirlo de alguna manera. Pero su segundo encarcelamiento, en el cual se escribe esta carta, pues ya fue totalmente diferente, porque ahora sí estaba el apóstol Pablo en un calabozo frío. La única compañía que tenía en ese momento era la de Lucas. Lucas estaba con él, era el único que estaba con él, no había nadie más, era su médico de cabecera, y estaba en esa condición. ¿Cómo lo sabemos? Pues sencillamente vamos a 2 Timoteo capítulo 1 versículo 8. Voy a dar citas así rápidas para apoyar, pero después entramos a estudiar versículo por versículo. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí. ¿Qué dice? Preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea, aquí ya el apóstol Pablo nos registra que está, ¿cómo? Preso totalmente. Ahí mismo en el capítulo 2, versículo 9 de 2 Timoteo. Capítulo 2, versículo 9. Dice: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios, ¿qué pasa? No está presa. El apóstol Pablo tenía claro que aunque él estuviera preso, la palabra de Dios, ¿cómo estaba? Libre. Bien. Entonces, vemos que está encarcelado y su arresto fue posiblemente en Troas, un puerto marítimo, ¿cierto? Allá está encontrado el apóstol Pablo y posiblemente allá lo cogieron. Vamos al capítulo 4, versículo 13 de la segunda carta a Timoteo. ¿Por qué razón? Porque, ¿cuál es la ordenanza que le da a Timoteo? Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Vuelvo y digo, posiblemente o probablemente el apóstol Pablo se encontraba en Troas, y allá fue donde lo arrestaron, por eso sus cosas se quedan allá, se lo atribuyen a Troas. Entonces, Pablo hasta aquí vemos que está ¿en dónde? En prisión. Está solamente con Lucas. Bien. Está en las condiciones más infrahumanas, ya en esta parte de la historia. Pablo ya está en las condiciones más infrahumanas posible, pero aún así Pablo sabía que la palabra de Dios estaba libre. Y lo único que le interesa al apóstol Pablo, aún estando en esta condición, es que en la palabra de Dios se siga predicando. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué más estaba pasando el apóstol Pablo? Pues sencillamente que durante su audiencia preliminar o primera audiencia, ¿sabe cuántos acompañantes tuvo en esa primera audiencia? ¿Cuántos de la iglesia fueron a acompañarlo? Solo. Quedó solo. Está el apóstol Pablo solo, y él lo dice en capítulo 4, versículo 16. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Uno que lo tenga, por favor. Bien, ya el apóstol Pablo, ¿lo tienes? Léalo, por favor. La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó, todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Gracias. Aquí el apóstol Pablo lo registra, estuvo solo. Ninguno estuvo con él, todos lo abandonaron. Pero lo interesante es
lo que pide el apóstol Pablo al Señor. ¿Qué es? No se le tenga en cuenta. No se les tenga en cuenta. Este primer encarcelamiento, pues ya el apóstol Pablo la tenía clara, que de este no iba a salir, de este segundo encarcelamiento. En el primer encarcelamiento, el apóstol Pablo tenía la esperanza de ¿qué? De salir, de estar libre. Y hay citas que lo comprueba, por ejemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 19. ¿Qué dice? Filipenses 1, 19. Vayamos allá. Sí, Señor. Dice, porque sé que esto resultará en mi bienestar gracias a sus oraciones y a la ayuda del Espíritu de Jesucristo. Gracias. Versículo 25, Alonso, ya que está de pie. Dice, 25. Sé que me quedaré aquí con ustedes porque estoy convencido de que me necesitan. Me quedaré aquí para que ustedes aumenten su felicidad y su fe. Gracias. El 26. Así que cuando los volvamos a ver, ustedes se sentirán muy orgullosos de lo que Jesucristo hizo para ayudarlos. Gracias. Libertad. Ya que está de pie, no se siente, Alonso, por favor. Filemón, versículo 22. Se le perdió Filemón. Listo. ¿Qué versículo? 22. Versículo 22. Prepárame también un lugar donde quedarme, porque espero que Dios responda a sus oraciones, que yo pueda ir a visitarlo. Gracias. Vemos que en el primer encarcelamiento el apóstol Pablo tenía la esperanza de ¿qué? De poder salir, de poder ir a visitar a los hermanos, de poder estar libre, ¿cierto? De poder ir nuevamente a acompañarlo durante la iglesia, durante el proceso de la iglesia, ¿bien? Estar con ellos, hablar con ellos, discipularlos, ayudar en ese crecimiento. Esa era la esperanza del apóstol Pablo y vemos que efectivamente, ¿qué pasó? Pues sí, salió libre. Gracias a Dios escuchó las oraciones y salió libre. Pero en ese segundo encarcelamiento, el apóstol Pablo sabía que en lo que iba a terminar, y era su muerte. Y eso está en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Segunda Timoteo 4, 6. ¿Qué dice? En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios, ya sabrá el tiempo de mi muerte. Gracias. Dice Reina Valera, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ya la esperanza del apóstol Pablo de quedar libre no estaba. Ya él sabía que iba a morir. Que iba a morir. Dato curioso, la segunda carta de Timoteo a Timoteo fue una de las últimas cartas, o la última carta que el apóstol Pablo escribió estando con vida. Fue la última. Ese fue el último registro que tenemos de los escritos del apóstol Pablo. Porque ya estaba convencido que hasta ahí llegó su viaje. Ya hasta ahí culminó la carrera. De ahí no iba a salir. Bien. ¿Por qué fue encarcelado el apóstol Pablo? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? El apóstol Pablo fue encarcelado por la persecución que se hizo a los cristianos durante el tiempo del emperador ¿qué? Nerón. Acuérdense que el tiempo del emperador Nerón comienza en el año 64 y empieza la persecución grande hacia la iglesia, hacia los cristianos. Y durante esa persecución pues cayó ¿quién? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo de su primer encarcelamiento sale en el año 64 y vuelve a caer en el año 62, y cae nuevamente en el año 64. Hay posibilidades que duró 2 años en libertad hasta que lo volvieron a coger. ¿Qué estaba haciendo? Predicando. Ese fue el delito del apóstol Pablo, por eso lo cogieron preso. Por eso Nerón lo cogió preso. Y pues ya sabía que no iba a salir con vida. Primera audiencia, estuvo solo, nadie lo acompañó, y él ya estaba
esperando la audiencia final con la esperanza de irse a reunir ¿con quién? Con su Señor. Por eso la versión, Nueva Traducción Viviente dice, ya mi vida ha sido sacrificada y ha sido dolor grato. La pregunta es, ¿nosotros podemos decir lo mismo? Mi vida ha sido dolor grato del Señor y ya puedo partir con el Señor. Eso es un punto bien interesante en que uno muchas veces no reflexiona, pero pues hay que reflexionar. ¿Estoy listo, preparado para partir con mi Señor? ¿Mi vida ha sido dolor grato a Jehová? Que era lo que el apóstol Pablo ya sabía. Bien, y uno dice, pero bueno, dice que quedó solo. ¿Y dónde estaba Timoteo? ¿Dónde estaba Timoteo en estos momentos de la vida del apóstol Pablo que lo necesitaba? Humanamente hablando podemos decir, pues Timoteo sencillamente estaba ¿en dónde? En Éfeso. Timoteo está en Éfeso. Nosotros vemos que el apóstol Pablo en la primera carta le ruega, le suplica a Timoteo que se quede ¿en dónde? En Éfeso. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito para que se quedara en Éfeso? Para silenciar las influencias falsas. Muy bien, el motivo o el ruego que se quedara en Éfeso era para combatir la falsa doctrina. Bien, la falsa doctrina. Y pues Timoteo estaba haciendo esta labor que su padre espiritual, el apóstol Pablo, le había encargado. Y estaba todavía en Éfeso combatiendo ¿qué? La falsa doctrina. Y si vemos, en esta, su trabajo no había acabado. Sino que en esta carta, en la segunda carta a Timoteo, vamos a mirar que la falsa doctrina todavía, ¿qué pasaba? Persistía en Éfeso. Y estaba todavía afectando la iglesia de Cristo en Éfeso. Entonces, Timoteo tenía que seguir combatiendo con esa falsa doctrina. Por eso no estaba con el apóstol Pablo. Estaba cumpliendo la labor que su padre espiritual le había encargado. ¿Cómo lo sabemos? Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Esto, desde el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni preste atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. O sea que desde la primera carta ya sabemos dónde estaba Timoteo y qué estaba haciendo Timoteo. Por eso no estaba con Pablo. Pero el apóstol Pablo, en esta instancia de su vida, pues desea ver nuevamente ¿a quién? A Timoteo. Él lo desea ver nuevamente a Timoteo. ¿Cómo lo sabemos? Según de Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme ¿de qué? De gozo. Qué amor que tenía Pablo con Timoteo. El deseo de Pablo era que Timoteo fuera a visitarlo. Y parece ser que el apóstol Pablo escribió segunda carta a Timoteo con dos propósitos en mente. Con dos propósitos en mente. El primer propósito era el encargar a Timoteo que haga todo lo posible por ir a Roma, proveyéndose Timoteo de lo que tenía que llevar y a quiénes tenía que llevar. Ese fue el primer propósito. Que fuera a Roma, pero tenía que proveerse de lo que tenía que llevar y a quiénes tenía que llevar. ¿Cómo lo sabemos? Segunda Timoteo capítulo 4. Del versículo 11 al 13. Segunda Timoteo 4, del 11 al 13. Dice la palabra de Dios: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. ¿A quién tenía que llevar? A Marcos. Bien. Por lo general siempre le atribuyen a Marcos como discípulo de Pedro, pero acordémonos que Marcos era discípulo de los apóstoles, como tal.
¿cierto? Y aquí es un claro ejemplo que Marcos también estuvo ¿con quién? Con Pablo. ¿Es el mismo Marcos? Sí, el mismo. Versículo 12. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente el pergamino. Mayormente los pergaminos. Bien, entonces, primero le dice, ¿sí? Le dice a quiénes tenía que llevar y qué tenía que llevar. Ese era uno de los propósitos de la cual se escribe la segunda carta a Timoteo. Bien, y el segundo propósito por el cual el apóstol Pablo escribe la segunda carta a Timoteo es que deseaba proveer a Timoteo con unas palabras finales. ¿Pero de qué? ¿De tristeza? ¿De angustia? ¿De aflicción? No. Deseaba proveer a Timoteo con unas palabras finales de ánimo personal para que su ministerio siguiera adelante, para que no se estancara. ¿Por qué? Porque Pablo conocía muy bien la actitud de Timoteo, que eso lo vimos en la primera carta de Timoteo. ¿Cómo era Timoteo? Un muchacho, ¿cómo? Frágil, tanto físicamente como que y necesitaba todo el tiempo que lo estuvieran, ¿qué? Animando, fortaleciendo. Entonces Pablo, sabiendo la condición de su hijo Timoteo, pues sencillamente esta segunda carta también es de ánimo para Timoteo. ¿Y cómo lo sabemos? Capítulo 1, versículo 5 de 2 Timoteo. Capítulo 1, versículo 5 al versículo 14. ¿Quién lo tiene, por favor? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti para imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es porque es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Solo para darles una pequeña introducción de esas palabras de ánimo que le quería dar el apóstol Pablo. Tranquilos que esto vamos a irlo desarrollando poco a poco porque tienen mucha profundidad estas palabras del apóstol Pablo. Pero vemos que la idea del apóstol Pablo o el propósito del apóstol Pablo era animar a Timoteo una y otra vez. No solo ese, para los que están tomando apuntes, en el capítulo 2 del versículo 1 al 16 vuelve y lo anima. En el versículo del capítulo 2, en el versículo 22 y 26, vuelve y lo anima. En el capítulo 3, desde el versículo 10 hasta el capítulo 4, versículo 5, son palabras de ánimo que le da el apóstol Pablo a Timoteo nuevamente. O sea, una y otra vez esta segunda carta le está diciendo Pablo a Timoteo, anímate, anímate, y no te avergüences del Evangelio. Son palabras que necesita todo predicador hoy en día, para tener ese ánimo, esa mirada puesta en el Señor. Esa era como la idea por la cual el apóstol Pablo escribe su segunda carta. Ahora, ¿cuál es la estructura de la carta? La estructura de la carta es muy sencilla, la que vamos a estudiar.
me hace acordar cuando estamos en clase que la estructura que estamos viendo, la estructura de la carta es muy sencilla. Hay un saludo, un cuerpo y una despedida. Fácil. El saludo va desde el capítulo 1, versículo 1 y 2. El cuerpo de la carta va desde el capítulo 1, versículo 3, hasta el capítulo 4, versículo 18. Y la despedida, o la conclusión con la cual termina el apóstol Pablo, es del capítulo 4, versículo 19 al 22. O sea que todo el grueso de la carta está ¿en dónde? En el cuerpo de la carta. Bien. Entonces, no sé cuánto tiempo nos vayamos a demorar estudiando esta carta, y una vez les advierto, pero es una carta muy enriquecedora. Las cartas pastorales, como pudimos ver desde 1 Timoteo, son cartas muy enriquecedoras, que no solamente es para la persona en primera instancia que le escribe el apóstol Pablo, sino que el propósito era para que toda la iglesia lo oyese y lo leyese. ¿Cómo lo sabemos? Capítulo 4, versículo 22, ¿qué dice? ¿Cómo termina? Capítulo 4, versículo 22. Léalo, Pollo, por favor. El Señor esté contigo, que Dios los bendiga en abundancia. Bien. Que el Señor esté contigo, que Dios los bendiga en abundancia. Él tenía claro que esta carta no solamente iba dirigida para Timoteo, sino que toda la iglesia iba a estar ahí presente cuando se leyese. O sea que en esta medida sabemos que segunda de Timoteo no solamente era para Timoteo, no solamente es para los pastores, sino también para ¿quién? Para toda la iglesia. Para toda la iglesia. ¿Cambian algo en primera de Timoteo? No. La primera carta de Timoteo no solamente era para Timoteo, no solamente era para los pastores, sino que era para ¿quién? Para toda la iglesia. Porque el propósito de estas cartas pastorales es que la iglesia sepa cómo conducirse en la casa del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Ese es el propósito de las cartas pastorales. Ya teniendo en claro lo que es la carta de Timoteo, el contexto en el cual se escribe la carta de Timoteo, pues entremos a ver 2 de Timoteo capítulo 1 y vamos a ver el saludo. Hoy vamos a detenernos en el saludo. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo del 1 al 2 dice la palabra de Dios, leo para ustedes. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. O de Jesucristo nuestro Señor, dice Reina Valera. Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias porque nos permites iniciar un nuevo libro de esta biblioteca divina que tú nos has dejado. Gracias porque sé, Señor, que eres tú el que dispone nuestros corazones, nuestras mentes para escuchar tu palabra, para ser edificado por tu palabra, para vivir conforme a esta palabra que tú has dejado escrita. Yo, siervo tuyo, Señor, me presento ante ti para que seas tú usándome en la mañana de hoy para ser fiel predicador de tu palabra, a fin de que tu nombre sea exaltado y que tu nombre sea glorificado por todas las generaciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Desde que inicia la segunda carta a Timoteo, en el versículo 1, lo que Pablo hace es recordarle a Timoteo que a pesar de esa relación espiritual tan íntima que él tenía con Timoteo, tenía que recibir lo que va a escribir o lo que está leyendo como autoridad ¿de quién? De Dios. De Dios. Por tal razón, Pablo establece esa necesidad que Timoteo viese a Pablo como ese apóstol de Jesucristo. No como su padre espiritual solamente, no como su guía espiritual, no como su amigo íntimo, sino que lo viera como ¿qué?
como el apóstol ¿de quién? De Jesucristo, teniendo claro que cuando leyese esta carta tenía que obedecerla. Y no solamente cuando Timoteo la leyese, sino que cuando toda la iglesia la oyere y la leyese, tenía que tener en claro que tenían que cumplir todo lo que hay escrito en esta carta. Todo, sin excepción alguna. Por eso el apóstol Pablo no dice, Pablo, no sé, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, sino que Pablo nuevamente se presenta diciendo que Pablo, apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo. Esta presentación o este saludo del apóstol Pablo, pues sencillamente hace referencia a su oficio delante de ¿quién? De Cristo. Su oficio delante de Cristo. ¿Cuál es el oficio del apóstol Pablo delante de Cristo? Ser ese mensajero fiel de la palabra de Dios. O sea que lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo, tú debes que cumplir estas palabras. Iglesia, ustedes deben que cumplir esta palabra, porque es que estas palabras no las hablo en primera persona o no sale de mi voluntad, sino que viene de parte de Dios. Por eso él siempre, si somos juiciosos al leer las cartas paulinas, él siempre se presenta como Pablo, apóstol de Jesucristo. Para que tengamos claro que ese mensaje que él le va a transmitir, y más ahora nosotros que vamos a iniciar con el estudio de la segunda carta de Timoteo, ese mensaje que vamos a recibir, que vamos a aprender, que vamos a estar estudiando domingo tras domingo, pues es el mensaje del mismo Señor Jesucristo. Por tal motivo, ninguno tiene excusa de decir, no lo cumplo. No hay excusa. O eso no es así. Yo pienso que mejor esto, porque es que aquí no hay pensamiento de Pablo. Aquí es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso Pablo se atribuye ese apóstol, o se atribuye no, pone su apostolado y pone que es apóstol de nuestro Señor Jesucristo para que no haya excusa alguna. Excusa alguna. Y lo más hermoso es que no solamente deja Pablo apóstol de Jesucristo, sino que continúa. Pablo apóstol de Jesucristo por la ¿qué? Por la voluntad de Dios. Lo que está haciendo Pablo es una elevación. ¿A quién? A Dios. A esa palabra que él está escribiendo, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Lo que está haciendo es una elevación a esta palabra. ¿Por qué? Porque no solamente es apóstol de Jesucristo, sino que es apóstol por voluntad de ¿quién? De Dios. O sea que la palabra que él está hablando es palabra de Dios. No solamente segunda de Timoteo, sino toda la escritura es palabra de Dios. Por eso en esta carta vamos a encontrar que toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Y es algo interesante como Pablo, el apóstol Pablo, va poniendo esa preeminencia al Señor. Y lo que hace el apóstol Pablo es que toma la mirada de Timoteo y le dice, Timoteo, no me la ponga a mí, porque es que yo no soy apóstol por mi propia voluntad. Yo no soy siervo de Jesucristo por mi propia voluntad. Yo no predico por mi propia voluntad, sino que yo soy apóstol de Jesucristo por voluntad de ¿quién? De Dios. O sea, ponga esa mirada en ¿quién? En Dios. Ponga la mirada en Dios. Y es lo que le está diciendo hoy en día a la iglesia. Y es lo que nos está diciendo a nosotros con este saludo. Iglesia, pongamos la mirada en Dios. ¿Qué circunstancia estaba pasando el apóstol Pablo? Estaba a punto de morir. Pero su mirada estaba puesta ¿en quién? En Dios. No sé la circunstancia por la que estemos pasando. Pero iglesia, lo que sí sé es que nuestra mirada debe estar puesta en Dios.
Porque no somos hijos de Dios ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino que somos hijos de Dios por voluntad de ¿quién? Del mismo Dios. Del mismo Dios. Y estamos aquí es porque a Dios le ha placido traernos aquí, por voluntad de Dios. Entonces, pongamos la mirada en Dios. Lo que Pablo está recalcándole a Timoteo y a la iglesia. O sea que desde el inicio de la carta, la segunda carta a Timoteo, lo que nos muestra y el panorama que nos va a mostrar durante toda la carta es que la iglesia debe poner la mirada ¿en quién? En el Señor. En el Señor, no más. Y no he terminado con el versículo 1. Continúa el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Por favor, las otras versiones me colaboran. Amor, Daniel y Alonso. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Y he enviado para contarles a todos, a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Alonso. Estimado hijo Timoteo, te saludo yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, para anunciar la promesa de la vida eterna por medio de Jesucristo. Que la paz, la misericordia... Solo ahí. Hasta ahí. Sí. Amén. Daniel. Solo el 1. Querido hijo Timoteo, te envío mis saludos y de todo corazón les pido a Dios Padre y a Jesucristo Señor que tengan de amor, te lleven en todo y te den su paz. Bien. Aquí es algo interesante porque no solamente le está atribuyendo su apostolado al nuestro Señor Jesucristo, y no solamente le está diciendo a la iglesia que ponga la mirada en Dios, ¿cierto? Sino que ahora atribuye algo más, el apóstol Pablo, en su saludo. El propósito de su saludo, y el propósito por el cual escribe la carta, y el propósito por el cual está la escritura. ¿Cuál es? Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. ¿A qué está haciendo referencia aquí el apóstol Pablo? El papel del apóstol, y en este versículo lo que hace es enfatizarlo para que proclamemos ¿qué? Muy bien. ¿Por medio de quién y solamente de quién tenemos vida eterna? Es lo que está diciendo aquí, según la promesa de la vida que es en quién, en Cristo Jesús. ¿Queremos tener vida eterna? Claro, ¿quién no? Pero el punto es que únicamente podemos tener esa vida eterna es por medio de quién, de Cristo Jesús. Y en palabras nuestras, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que solo a través del Evangelio es que podemos tener esa vida eterna. Solo a través del Evangelio podemos tener esa vida eterna. Porque ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Bueno, como dice aquí, las promesas de la vida eterna. ¿Qué es en quién? Entonces, ¿qué es el Evangelio? La promesa de vida eterna. Muy bien, ese es el Evangelio. Buenas nuevas. Y esas buenas nuevas está en pie de ¿qué? De Cristo Jesús. O sea, que si alguno de nosotros tenía alguna excusa para predicar el Evangelio, se cayó. No hay excusa. Porque si en verdad estimamos a alguien, o queremos a alguien, o más, queremos ser esos siervos fieles del Señor, pues tenemos que anunciar todo el tiempo ¿qué? El Evangelio, que es el único que tiene la promesa de la vida eterna. El único. Y podemos ir a San Juan 3:16, que dice, ¿qué dice San Juan 3:16? Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La promesa de la vida eterna que es en quién, en Cristo Jesús. San Juan 10:10. San Juan 10:10. ¿Qué dice? San Juan capítulo 10 versículo 10.
Leo Reina Valera, Alonso me ayuda con la suya, por favor. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Alonso, por favor. Dice, el ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Amén. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿para qué? ¿Para enseñar qué? La promesa de la vida que está en ¿quién? En Cristo Jesús. Y el mismo Cristo lo está diciendo. El mismo Cristo lo está diciendo. 14:6, San Juan 14:6, eso es muy conocido. ¿Qué dice? Muy bien. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Bien. Solo Cristo es la promesa de ¿qué? De la vida eterna. De la vida eterna. Colosenses 3:4. Para que no digan, no, pero es que solo el Evangelio según San Juan. Listo, vamos a Colosenses 3:4. Leo Reina Valera y me ayuda las otras versiones. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿En qué? En gloria. Pero ¿cómo inicia el pasaje? Cuando Cristo, vuestra vida. Las otras versiones, por favor. Daniel, a mi amor y Puyo. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Gracias. Daniel. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloria y su gloriosa presencia. Amén. Alonso. Por eso, cuando vuelva Cristo, que es su vida, ustedes compartirán su gloria. Amén. ¿Cristo qué es? Nuestra vida. Nuestra vida. Y es lo que Pablo lo introduce en este saludo. Lo que quiere decir es que Timoteo tenía una tarea en primera carta de Timoteo. ¿Que cuál era? Tenía una tarea. Sí. Callar. ¿Cómo? Callar. Y más de callar, predicar la sana doctrina, ¿cierto? Predicar la sana doctrina. Es la tarea aquí de 2 Timoteo, para Timoteo, ¿qué es? ¿O cuál es? Seguir predicando la sana doctrina. En ese saludo Pablo le dice todo a Timoteo: Timoteo, tu tarea no termina, tu tarea continúa. Y la tarea es predicar la sana doctrina, predicar el Evangelio, predicar a Cristo, que es vuestra vida, que es la promesa de la vida. Uno dice, bueno, pero eso fue para Timoteo, porque pues fue escrito bastante tiempo atrás, entonces quedó solo para Timoteo, ¿sí? No. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Bueno, vamos a enfocarnos. Timoteo, carta pastoral. ¿Cuál es la tarea de los pastores? Predicar la palabra. Muy bien. Predicar la sana doctrina. Predicar el Evangelio, que es la promesa de ¿qué? De la vida. Ahora, ¿cuál es la tarea de la iglesia? Muy bien, lo mismo. Predicar el Evangelio. O predicar la sana doctrina. Bien, porque es la promesa de la vida. Acordémonos que la carta no fue solo escrita para Timoteo, sino para toda la iglesia. O sea que por ende, esa tarea, esta labor, no solamente se la está encargando a Timoteo, sino que esta labor se la está encargando también ¿a quién? A toda la iglesia. Toda la iglesia. Si la iglesia es instruida en la sana doctrina, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pues sencillamente tiene la capacidad para seguir anunciando este Evangelio por fuera. Por fuera. Porque es el único que tiene promesa de vida eterna. El único. Vayamos a San Juan 17:3.
San Juan 17:3. Tres. San Juan 17:3. ¿Quién lo tiene? Léalo, por favor, fuerte. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien les has enviado. Gracias. ¿Cómo nosotros podemos obtener vida eterna? Haciendo conocer a Cristo. Conociendo a Cristo. ¿Y cómo le damos vida eterna a los demás? Dándole a conocer a Cristo. Es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Timoteo, sigue predicando. Sigue predicando. Por tal razón, esta carta a Timoteo no solamente es para los pastores, sino también para ¿qué? Para toda la iglesia. O sea, iglesia, nuestra tarea sigue siendo anunciar el evangelio. Ya que el evangelio es la única promesa de vida eterna. ¿Difícil? El punto es que si lo hacen por su propia fuerza es muy difícil. Pero vamos a ver más adelante que no hay que apoyarnos en nuestras fuerzas, sino en quién, en el Señor, que nos da las fuerzas y el poder para hacerlo. Que es el ánimo que le da Pablo constantemente a Timoteo. Versículo 2 de 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 1, versículo 2. Dice, ahora sí, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. A Timoteo, amado hijo. Algo curioso es que Timoteo y Tito fueron los únicos que recibieron esta expresión especial del apóstol Pablo. Esta expresión especial no está ni para los romanos, ni para la iglesia en Roma, ni para la iglesia de Corintios, ni para los Filipos. No lo hay. Solamente fue escrita para Timoteo y Tito. Amados hijos, o hijos amados. ¿Por qué razón? Porque Pablo los ve a ellos como sus verdaderos hijos en la fe. Pablo toma el rol de padre y lo ve a ellos como ¿qué? Como hijos en la parte espiritual. Entonces por eso a ellos lo llama mis amados hijos. En este caso a Timoteo lo llama amado hijo, porque para Pablo Timoteo ¿qué era? Su amado hijo en la fe. Y no solamente porque lo había formado, lo había educado, lo había edificado en la fe, sino que también lo llama de esta forma y lo trata así porque Pablo ve en Timoteo ese reflejo de su carácter, ese reflejo de su amor para con las iglesias. Entonces, ¿qué dice? Es que este es mi amado hijo. Entonces, lo que hace Pablo es unir ese carácter de Timoteo con su carácter y decir, es que mire, es mi hijo, porque siente lo que yo siento, ama lo que yo amo. ¿Qué era qué? Las iglesias, el evangelio, el predicar el evangelio. ¿Y cómo lo sabemos? 1 Corintios 4:17, ¿qué dice? 1 Corintios 4:17. Por esa razón les envía a Timoteo, mi fiel amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseñó en todas las iglesias, en todas partes. Amén. Leo Reina Valera. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Aquí Pablo confía plenamente ¿en quién?
en Timoteo porque sabía cómo lo había formado y cuál era ese carácter de Timoteo y que iba a dar fiel enseñanza ¿de quién? De la palabra. ¿Y fiel testimonio de quién? De Cristo y del proceder de su padre, que es Pablo, padre espiritual, Pablo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 19 hasta el 22. Dice, versión Reina Valera: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Aquí es algo para resaltar, por eso decíamos que Pablo veía ese carácter de él reflejado en Timoteo, porque ninguno se interesaba por las iglesias como se interesaba ¿quién? Timoteo. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, o sea, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Por estos argumentos que el mismo apóstol Pablo presenta del carácter de Timoteo, de esa entrega de Timoteo, de ese amor de Timoteo hacia Cristo, hacia las iglesias, hacia el Evangelio, es que lo llama amado hijo. Amado hijo, porque sabía que podía confiar plenamente en Timoteo como siervo de Jesucristo y lo podía enviar para la edificación de las iglesias, porque no iba a buscar lo suyo propio, sino que iba a buscar ¿qué? En la gloria para el Señor y el beneficio de la iglesia, el crecimiento de la iglesia. Por eso es esa expresión tan hermosa de Pablo, amado hijo. Pero lo llama así después de que hace que su mirada, la mirada de Timoteo, fuera puesta ¿en quién? En Dios. Amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor y de Jesucristo nuestro Señor. Es que la versión de las Américas dice y de nuestro Señor Cristo Jesús. Y es interesante cómo termina ese saludo de Pablo hacia Timoteo. Si vemos, vayamos a 1 Timoteo capítulo 1. Versículo 2. También. Dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Te parece algo en 2 Timoteo 1:2? A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz. Lo mismo. Muy bien. Entonces ustedes como buenos estudiantes que somos de la Escritura, se acuerdan muy bien qué significa esa gracia, misericordia y paz. Pero yo sé que se acuerda, pero voy a recordarles un poco más. Ese gracia, misericordia y paz, lo que está haciendo el apóstol Pablo es colocándole, por decirlo de alguna forma, un colchón a Timoteo para que sintiera ese descanso y ese apoyo en el Señor, por sabiendo que la gracia del Señor es la fuente de donde emana todo el bien de Dios. Todo el bien de Dios. Por eso le coloca primero ¿qué? Su gracia. Gracia. Esa gracia de Dios es la que nos bendice, es la que guarda, es la que salva, es la que prospera, es la que da felicidad, etcétera, etcétera. Todo el bien que nosotros nos podamos imaginar y conozcamos de las Sagradas Escrituras, ese bien emana de esa fuente que es la gracia de Dios. Bueno, entonces ¿para qué colocó misericordia y paz? Si con solo gracia hubiera sido suficiente, ¿no? ¿Por qué razón? Porque pues Pablo conocía el trabajo difícil que tenía Timoteo, tanto en su primera carta como en su segunda carta. Porque vamos a ir viendo que se levantaron mucho en contra de la iglesia. Entonces, por eso continúa, gracia, misericordia
y paz. La misericordia es la que nos sostiene en los momentos de adversidad. La gracia es la fuente donde emana todo el bien de Dios. La misericordia de Dios es la que nos sostiene día a día en medio de todas nuestras adversidades. Por eso hay en Cantares, Jeremías, Lamentaciones, lo habla que la misericordia de Dios son ¿qué? Nuevas cada mañana. Nuevas cada mañana. Y es lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo. Timoteo, descansa en la gracia de Dios, descansa en la misericordia de Dios, porque esa misericordia es la que te va a sostener en todo tu ministerio, en toda tu vida. Esa misericordia de Dios es la que nos sostiene a nosotros en nuestro ministerio, en toda nuestra vida, en nuestro diario vivir, nuestro diario andar, es la que nos sostiene. En medio de todas las adversidades, en medio de todas las pruebas, en medio de todas las tribulaciones, esa misericordia es la que nos sostiene. Por eso son nuevas cada mañana. ¿Y cómo termina? Y paz. Ya sabemos que la gracia es la fuente de todo lo bueno, la misericordia es la que nos sostiene en momentos de adversidad, y la paz, ¿qué será? O sea que la paz es el resultado que va a tener Timoteo al sumergirse ¿en qué? En la gracia y misericordia de Dios. La paz es el resultado en el cual tenemos o obtenemos al sumergirnos ¿en qué? En la palabra de Dios. Ese es el resultado, la paz. Muchos, a través de todo el tiempo de la historia de la humanidad, han buscado ¿qué? La paz. Pero la han buscado en el lugar incorrecto. Porque la paz, ¿dónde está? En la palabra de Dios. Por eso Pablo le hace saludo tan fraternal a Timoteo. Gracia, misericordia y paz. ¿Lo necesitaba Timoteo? Claro que sí. ¿Lo iba a necesitar? Claro que sí. Ahora, ¿lo necesitamos nosotros? Claro que sí. ¿Y lo vamos a necesitar? Claro que sí. Todo el tiempo. Entonces, iglesia, si quieren paz, sumérgense, zambúllense. ¿En qué? En la palabra. En la palabra. Y vamos a obtener ese resultado. Porque la paz es un don de Dios. No viene de nada externo, sino que viene es de Dios, que la da a quien se sumerge en su palabra, a aquel que incrementa en ese conocimiento de Él. Por eso Pablo le termina diciendo gracia, misericordia y paz. O sea, Timoteo no debía esperar nada más, porque ya le estaba dando todo. Entonces, la gracia, recuerde, la gracia es la fuente de donde emana todo el bien de Dios. La misericordia es la que nos sostiene en los momentos de adversidad, y la paz es el resultado que tenemos al sumergirnos en la palabra de Dios. Lo que está diciéndole Pablo a Timoteo es que lo que él quería para Timoteo era lo mejor de parte de Dios. Pero termina diciendo, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Pablo no podía darle nada más grande a Timoteo que esto. No podía iniciar su carta o sus mandatos, porque esos mandatos, si 1 de Timoteo fue mandatos con estilo militar, 2 de Timoteo también es mandato al estilo militar. Y no podía iniciar esos mandatos porque sin antes decirle, mire, descanse, sumérjase, esté siempre confiado en ¿quién? En el Señor. Y como padre,
como un buen padre que ama a su hijo, pues sencillamente le entrega a su hijo lo mejor de Dios. Lo mejor de Dios. Es lo que Pablo está haciendo. Entregándole a Timoteo lo mejor de Dios. Más que un saludo acostumbrado del apóstol Pablo, esto expresa su deseo genuino para que Timoteo recibiera lo mejor de Dios para su vida. Porque muchos podrían decir, pero es que es un saludo acostumbrado, lo dice en 1 Timoteo, lo dice en 2 Timoteo, lo dice en Tito, pero no es un saludo acostumbrado. Porque estas tres expresiones podemos encontrar la gracia, porque a veces lo presenta como la gracia, en otros lo presenta la misericordia, pero estas tres expresiones juntas, ese deseo genuino para que Timoteo recibiera lo mejor de Dios para su vida. Ahora, padres, ¿quieren darle lo mejor a sus hijos? Yo creo que sí, ¿cierto? Bien, dele esa gracia, misericordia y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo lo hacen? Instrúyense e instruyan a sus hijos. Instrúyanse e instruyan a sus hijos. ¿Qué podemos aprender de esta introducción y saludo? Porque vimos la introducción y el saludo solamente a la carta a Timoteo. ¿Qué podemos aprender? Dos cosas resalté. Lo primero, no importa por las circunstancias que estemos pasando, nuestra mirada siempre debe estar puesta en el Evangelio. No importa por la circunstancia que estés pasando, hermano en la fe, tu mirada debe estar siempre puesta en el Evangelio. ¿Qué circunstancia estaba pasando el apóstol Pablo? ¿Encarcelado? ¿Con condiciones infrahumanas? ¿A punto de morir? Pero su mirada estaba puesta ¿en qué? En el Evangelio, que es la promesa de la vida, que es en Cristo Jesús. Y lo segundo que podemos aprender es que la tarea que tenemos como creyentes no solamente es poner nuestra mirada en el Evangelio, sino anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio, ya que es el único que tiene promesa de vida en Cristo Jesús. Dos cosas importantes que aprendemos en la mañana de hoy. Poner nuestra mirada en el Evangelio y anunciar el Evangelio. ¿Queremos más? Apenas estamos iniciando. Tranquilo, no se preocupen. Vamos en el saludo. Padre, te doy gracias por este tiempo que nos has dado, Señor, de aprender un poco más de ti. Gracias porque tú eres el que nos permites crecer. Tú eres el que nos permite, Señor, poner nuestra mirada en ti. Y sé, Señor, que tú eres el que nos permite anunciar ese Evangelio a toda criatura. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu misericordia, de tu gracia, misericordia y paz todo el tiempo. Y ayúdanos, Señor, a ser esos fieles siervos tuyos. Que tengamos ese amor genuino hacia ti, hacia tu iglesia. Que no busquemos lo propio, sino que busquemos que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado y que tu iglesia sea edificada solamente en tu palabra, en tu evangelio. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
sacrificio a ti. Quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Que siempre viva en tu voluntad. Bien, iglesia, que esa promesa de vida que es Cristo, por su gracia y su misericordia, nos permita llenarnos de ánimos, de argumentos para continuar peleando esta buena batalla de la fe. No olviden, iglesia, nuestras reuniones de 6:30 los jueves a 8 de la noche y los domingos el horario es a las 9 de la mañana, 9 a 11 de la mañana. Que Dios los continúe bendiciendo grandemente.